Y me gustaría que volviéramos a Mateo capítulo 1. Yo voy a compartir acá con ustedes estos versículos, ¿ya? Los voy a compartir ahí al frente. Y ahí tenemos Mateo capítulo 1 que lo leímos, si mal no recuerdo, el domingo pasado. El domingo pasado. Y dice así esto que muchas veces cuando estamos leyendo nuestra Biblia en Mateo, comenzando el Nuevo Testamento, pasamos de largo, ¿cierto? Pasamos de largo esta lista de nombres desconocidos, anónimos y otros más conocidos. Pero recuerde que hay un propósito importantísimo por el cual el Espíritu Santo inspiró a Mateo para registrar este linaje de la gracia. Recuerde que así lo hemos llamado en nuestros mensajes de Navidad, a propósito del nacimiento de Cristo, ahí en Mateo 1, Mateo 2, Lucas también. Aquí hay un linaje de pura gracia, como leímos nuestro versículo. Y dice así Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, y ahí lo estoy subrayando, ¿ya? Libro de la genealogía de Jesucristo, de la ascendencia, del linaje de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estos dos grandes pactos, recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham, del cual obviamente Cristo es el cumplimiento, y el pacto real que hizo con David, del cual Cristo también es su cumplimiento. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, que era su nuera, de ella engendró a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom o es Erom, no sé cómo se pronuncia ahí, a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró ¿de quién? ¿De qué mujer? De Raab. Efectivamente, la prostituta, como es conocida ahí en el libro de los jueces. Y de ella Salmón engendró a Booz. Y Booz, el esposo de Ruth, engendró de Ruth, la moabita, la extranjera, la migrante. De ella engendró a Obed y Obed a Isaí. ¿Y quién es Isaí? El papá del rey David. Después usted puede seguir leyendo toda la genealogía. Recuerde, este listado de nombres anónimos y conocidos es el linaje de la gracia, como ya les mencioné el domingo pasado y tal vez el miércoles. Y yo hablé esto con mis niñas el día jueves y con Lorena, con Rorrito. Yo me hago la pregunta humanamente, ¿por qué Raab y no Débora? Que fue una de las jueces, una gobernadora temporal de alguna de las tribus. Yo me pregunto, ¿por qué Raab y no Débora, cuando Débora fue una gobernadora, una de las mujeres que libertó? Incluso la cultura hebrea le llama a Débora como la madre de Israel, que aparece también en el texto. ¿Por qué, en cambio, aparece en el linaje de la gracia Rahab, que era la ramera, la gentil, la extranjera? Bueno, porque es de pura gracia este linaje. Tamar, ya se los mencioné, Tamar que hizo este engaño, ¿verdad?, con su suegro para poder cumplir la descendencia de los hijos que habían fallecido. Pero Dios a propósito escribe estos 4 nombres de mujeres de pura gracia. Tamar, que usted sabe se disfrazó de prostituta para traer a su suegro, que además era viuda ella. Después Rahab, otra prostituta. Ruth, moabita, extranjera, aunque igualmente una mujer virtuosa por su fe en el Señor. Después Betsabé, y finalmente la jovencita Marías, sería el 5.º nombre femenino. Y son los únicos 5 nombres de mujeres que registran esta genealogía o este linaje de gracia. Pero no quiero quedarme ahí y quiero seguir avanzando. ¿Por qué estos nombres? Porque Mateo nos dice, Dios está escribiendo la historia de la redención. Y aunque Dios es eterno, es infinito, Él existe por sí mismo, como dice Éxodo, yo soy el que soy. La aceidad de Dios, este atributo que Él tiene, no necesita de nuestra existencia.
para él existir el Dios Trino. Pero aún así, por pura gracia, a Dios le plació escribir esta historia de la redención por medio de estos hombres y mujeres caídos como cualquiera de nosotros. Pero mire cómo culmina en una primera etapa esta historia de la redención. ¿Para qué? Para que por medio de todo este linaje de gracia que incluye a Tamar, que incluye a Rahab, a Betsabé y a nuestra protagonista, que es Ruth, versículo 21, después de María, dará a luz un hijo, Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Qué significa Jesús? O Josué, o Yeshua, como se podría decir en hebreo, que es el mismo nombre en hebreo, pero aquí obviamente en griego y ahora en castellano. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde, el pueblo estaba caído, como dice posteriormente el evangelista Mateo, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Estos hombres y mujeres que estaban en valle de sombra de muerte, como lo dice Mateo y anteriormente los profetas, era el pueblo que estaba, como voy a leer después en el profeta Oseas, estaba en oscuridad, sin esperanza, como dice el apóstol Pablo. Y por eso la historia de la redención, porque Cristo Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, dice versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Se da cuenta como en menos de un capítulo está escrita la historia de la redención, la historia de la esperanza, pero el Señor, el Dios Trino, para llegar a este punto culminante en una primera etapa, que es el primer adviento o advenimiento del Mesías, Él tiene un propósito, salvar a su pueblo de sus pecados. Aunque evidentemente el contexto está refiriéndose a Israel, a Judá. Ese era su pueblo sanguíneo, su pueblo étnico. Pero después los apóstoles aplican esto a toda la humanidad, porque toda la humanidad es el pueblo de Dios. Recuerde que Cristo vino a ser el segundo Adán, según Romanos capítulo 5 y según Corintios también. Jesús es nuestro pariente cercano, como alguna vez lo enseñé. Cristo es el hermano mayor, allá donde el hermano mayor del hijo pródigo fracasó, porque según la cultura judía, el hermano mayor, el primogénito, era el encargado de velar por sus hermanos menores, allá donde fracasó Caín, donde fracasó el hijo mayor del hijo pródigo, Cristo, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos, como lo dice el autor de Hebreos, Él tuvo victoria. Él es nuestro pariente cercano. Él es el que vino a encarnarse. Dios mismo, el Hijo, adoptó la naturaleza humana. ¿Para qué? Para que en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, Él viniese a redimirnos. Y si a veces nos cuestan estas palabras que dice nuestra Biblia en español, estos conceptos más teológicos o doctrinales, cambie usted redención por rescate y puede entenderlo mejor. Redención es sinónimo de rescate. Cuando decimos entonces que el libro de Ruth es la historia del Dios redentor, estamos diciendo que es la historia del Dios que rescata, que nos redime, que nos compra por el alto precio. Así que Mateo capítulo 1 nos engloba esta gran historia de la esperanza. Y me gustaría que ahora fuésemos al profeta Oseas, por favor, el profeta Oseas, porque el libro de Oseas, que es un libro menor de los profetas, no por la importancia, sino por la extensión que tiene, la extensión literaria ya es parte de los profetas menores, el libro de Oseas también es una historia de amor y de redención.
Así que no quiero que perdamos de vista esta gran historia de la redención, la historia pequeña de redención que es Ruth y Booz, en este caso, esta pareja que termina casándose en matrimonio. Hay otra historia de redención que nos va a ayudar a entender este concepto, que es la del profeta Oseas. Y no quiero que perdamos de atención Mateo 1:21, que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí estoy viendo a mi hermana Electra, que es una de las alumnas aplicadas de nuestro curso de los días lunes, que ella escribe sus apuntes, responde, participa. Así que ella, como los otros alumnos que están acá, recordarán de qué trata el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias, que es justamente la historia de la esperanza y de la redención. Pero las buenas noticias lucen y brillan cuando comprendemos que hay unas malas noticias. ¿Y por qué Mateo dice salvará a su pueblo de sus pecados? Porque su pueblo, Judá, Israel, los dos grandes reinos o los dos reinos que se dividió, estaban justamente perdidos en sus pecados. Y Oseas es un profeta destinado por Dios al reino del norte, lo que conocemos por Samaria, ¿ya? Es decir, Oseas no está profetizando a Judá, al reino del sur, sino al reino del norte, principalmente en los tiempos de Jeroboam. Eh, Se dice que fue uno de los peores reyes de Israel, pero la verdad que todos fueron malos. Ya la nación del norte, Samaria, no tuvo ningún rey bueno como lo tuvo Judá en esos tiempos antes del exilio. Pero miren lo que le dice en esos tiempos de maldad, de perdición, de idolatría del pueblo de Israel. Miren lo que dice Oseas 1:2, y voy a avanzar rápido ya porque no es la idea estudiar todo el libro porque es bastante extenso. Pero miren lo que le dice el profeta Oseas, un hombre consagrado para Dios. Le dice, el principio, Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y leer esos versículos da un poco de escalofrío, ¿no? No es el texto que uno esperaría encontrar en las Escrituras, pero el apóstol Pablo le dijo al Espíritu Santo que debía predicar todo el consejo de Dios. Y esto es palabra de Dios. Ahora, el profeta Oseas es mandado por Dios para desnudar alegóricamente el corazón de Israel. La parte norte de la nación de Israel, Samaria, estaba totalmente perdida, paganizada, idolatrizada, porque ellos, como esta triste imagen, ¿verdad?, de, de una ramera en este caso, ¿verdad?, se iba con Asiria, se iba con Egipto, es decir, se iba con todos estos amantes que metafóricamente eran los reinos. ¿Y qué pasaba con los reyes de Israel y el pueblo? En vez de confiar en Dios, confiaron en estas naciones paganas. Y Dios le dice a Oseas, literalmente, esto no es una metáfora, le dice, cásate con una mujer fornicaria. No es el consejo para todos los varones, ¿ya? Pero se lo dio específicamente a este profeta. ¿Por qué? Porque con esta relación matrimonial, Dios quería ilustrar algo muy crudo, pero al mismo tiempo maravilloso. ¿Ya? Después dice el capítulo 3 de Oseas, por favor. Oseas capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, está hablando Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas, etcétera, etcétera. Es la misma mujer. Lo que pasa es que en un momento después de desposarla, esta mujer, que había desposado Oseas por mandato de Dios, había seguido su naturaleza. ¿Y cuál era la naturaleza de esta mujer? Irse con otros hombres.
Y en algún momento ella deja a Oseas, y ella, que era la mujer amada de su compañero, que es Oseas, había adulterado nuevamente y estaba como a la venta, ¿ya? Y no quiero profundizar mucho en estos detalles, ¿ya? Pero Dios le dice a Oseas, vuelve a ella, ve y ama a esta mujer adúltera. Le está diciendo, de alguna manera, regresa a ella, redímela o rescátala por amor. Y miren lo que dice el versículo 2, Oseas 3:2, la compré entonces para mí por una cierta cantidad de plata. Y versículo 3 le dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo, dice Oseas, haré yo contigo. Y aquí está entremezclada la vida real de Oseas con la ilustración. La vida de Oseas es una parábola de la relación entre Dios con su pueblo Israel. Porque mire lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 19, hablándole Dios a Israel, y te desposaré conmigo para siempre. Dios le está hablando a Israel, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Hermanos y hermanas, como les dije el domingo pasado, hay muchos teólogos que hablan de la redención en un sentido de transacción comercial. Y de hecho aquí Oseas dice, la compré, porque de alguna manera la mujer Gomer, o Gomer ahí, la esposa de Oseas, estaba como en una especie de mercado, ya a la venta, y el esposo tiene que comprarla. Esa compra, esa liberación se llama rescate y eso es la redención. Y lo que quiere ilustrar Dios con el matrimonio tormentoso entre Oseas y su esposa Gomer es ilustrar la relación entre Dios y su esposa que era Israel. Y Dios le dice, yo te desposo a ti conmigo para siempre en justicia, misericordia, benignidad, en fidelidad y conocerás a Jehová. Una palabra clave aquí en Oseas es el conocimiento. El conocimiento, y en algún momento dice aquí Oseas capítulo 4, versículo 6, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, o mi esposa, alegóricamente hablando, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, etcétera. La palabra conocimiento acá en hebreo es algo así como la palabra yadá. Y la palabra yadá en hebreo, que se traduce conocimiento en español, no es solamente un conocimiento intelectual, sino que es el conocimiento que significa relación, que es lo que uno esperaría de un matrimonio. Si yo me caso con mi esposa, es no solamente para conocerla intelectualmente, sino también para tener comunión, para relacionarme con ella en todos los ámbitos que Dios quiere para un matrimonio. ¿Por qué fue destruido este pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento, porque este pueblo no se relacionó con su creador y con su redentor, porque dice Dios, te desposaré conmigo y conocerás a Jehová. El pueblo de Dios no supo o no quiso relacionarse con su esposo, con su redentor o rescatador. ¿Y por qué Mateo dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados? Porque efectivamente el pueblo estaba en oscuridad. Miren lo que dice Oseas 4, versículo 1, Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende, se opone a los moradores de la tierra. Mire, ¿por qué? Porque no hay verdad, no hay misericordia, versículo 1, ni conocimiento de Dios en la tierra. No es que no conozcan a Dios, recuerde que Romanos 1, ¿qué nos dice? Que ellos conocían a Dios. La humanidad le conoce por medio de la creación, de la conciencia de la ley. Cuando dice que no hay conocimiento de Dios, es que la tierra, los moradores no se quieren relacionar con Dios. Versículo 2,
Oseas 4, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Entiende ahora por qué Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados? Hermano, esto habla de nuestros días. En nuestra sociedad hay perjurio, mentira. La semana pasada aquí en nuestra villa, a 2 pasajes de acá, un hijo mató a la mamá y a la hermana. No sé si escucharon esa noticia aquí en Quilicura. Vecinas nuestras. Un hijo alcohólico, drogado, mató a su mamá y a su hermana, sanguíneos. Esta es la sociedad en la cual estamos viviendo. Hace unos meses atrás, otro vecino acá en nuestra villa, chofer de Uber, lo asesinó una mujer de menos de 20 años, aquí justamente en la esquina del Colegio San Sebastián, aquí en Quilicura. Así está nuestra tierra. ¿Entiende ahora cuán importante es conocer esta historia de redención? ¿Cuántas oportunidades Dios le ha dado a la humanidad para que le conozca, para que se relacione? Y por eso queremos entender esta historia de redención en Ruth y Noemí, entre Ruth, Noemí y Booz. Pero Dios, que es un Dios rico en misericordia, yo no hubiese vuelto con Gomer. Yo le desobedezco a Dios, ¿verdad? Si Dios me dice, ve, tómala, anda al mercado, ¿verdad? Y rescátala nuevamente, yo probablemente diría no. O sea, ya se cumplieron todos los requisitos, ¿verdad? Rompió el pacto, etcétera, etcétera. Pero obviamente había un mandato especial a Oseas y es el reflejo del amor de Dios. Y mire la invitación de Oseas capítulo 6. Usted puede leer Oseas en menos de una noche, ¿ya? Y es cruel, es duro el vocabulario como Dios describe a su propio pueblo, cómo describe aquel pueblo que Dios desposó por medio de un pacto. Mire la invitación de Oseas capítulo 6, 1. Venid y volvamos a Jehová el Señor, porque Él arrebató y nos curará, de curar, de sanar heridas, hirió y nos vendará. Versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Se fija o no? Nosotros ya doy, ya, una oportunidad la puedo dar. 2, péguense en el pecho. Y 3, no, ya no hay tercera oportunidad. Pero nuestro Dios, por pura gracia, nos dice, vengan y vuelvan a mí, dice el Señor, porque Él nos curará, nos vendará, nos dará vida, nos resucitará. Y versículo 3 de Oseas 6, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El conocimiento acá significa relación. Dios quiere que tengamos comunión, intimidad con Él, tal como la tuvo en un principio el Señor con Adán y con Eva. Versículo 6, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento, relación con Dios más que holocaustos. ¿Qué pasaba con Israel? La fornicaria, como la llama aquí Dios, la adúltera, que se fue detrás de todos los ídolos paganos. Ellos iban y ofrecían sacrificios los días sábados, no se reunían los días domingos. Ellos iban a ofrecer sus corderitos, sus becerros, sus palominos, sábado tras sábado, fiesta tras fiesta. Pero ¿qué es lo que les dice el Creador? No, yo no quiero sus sacrificios, yo quiero misericordia y conocimiento, es decir, yo quiero que ustedes, como una esposa, se relacionen conmigo más que los holocaustos y todas estas otras cosas. Bueno, les podría seguir resumiendo, pero quiero terminar ya en los últimos capítulos de Oseas. Oseas 10, versículo 12 dice al final, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hermanos y hermanas, hoy es el tiempo de buscarle. Yo sé que muchos de ustedes han tenido dificultades en este tiempo de pandemia, ¿ya? Cada una de ustedes, hermanas y varones, hemos tenido nuestras luchas físicas de salud, espirituales, emocionales,
en nuestra mente, en nuestro corazón, pero Dios nos dice, volvamos, este es el tiempo de buscar a Jehová. Y mire este vocabulario brutal de los primeros capítulos, ¿verdad? Eh, Comparando a Israel con una mujer fornicaria, adúltera, que se iban detrás de todos estos amantes, que eran obviamente los ídolos. Miren lo que dice Oseas 11:4. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. No sé si usted puede imaginarse este vocabulario más que narrativo poético. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Hermano, este es el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un Dios que a pesar de todas las veces que le hemos fallado, que cumple lo que dice Mateo 1:21, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de nuestros pecados. Él nos atrajo con cuerdas de amor. Hermanos y hermanas, ¿cómo seguir rechazando? Y no solamente le hablo a ustedes, aquí están mis hermanos también en Facebook escuchando, que tienen también sus luchas, sus caídas, sus batallas, y el Señor nos atrae con cuerdas de amor. El versículo 8 después dice, Oseas 11:8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Quiero saltarme a Oseas 13, versículo 14. Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré. El Seol es sinónimo acá del sepulcro, de la tierra de los muertos. Y dice, desde ahí mismo yo los voy a rescatar. Recuerde que redimir es rescatar. Es decir, del mismo sepulcro yo los voy a redimir. Los libraré de la muerte. Oh muerte, dice el Señor, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. ¿Se da cuenta quién destruyó la muerte? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la muerte de la muerte? Es Cristo. Al tercer día, cuando Él se levanta entre los muertos. Oh, dice Pablo en Corintios lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mire ahora terminando en Oseas 14, Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová, volved a Jehová. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Corintios? Que nosotros somos embajadores de reconciliación, como si Dios, por medio de nosotros, le dijera al mundo, reconciliaos hoy con Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí el profeta? Llevad con vosotros palabras de súplica, vuelvan al Señor. Hermanas que están acá, hermanos, volvamos al Señor. Y después, yo sé que estos videos los escuchan por diferido prácticamente todos los hermanos de la iglesia. Hay hermanos en Colombia, hermanas en Paraguay que escuchan estos mensajes. Bueno, a cualquiera de ustedes que esté lejos del Señor, el Señor te suplica, vuelve a Jehová. Versículo 4, ¿por qué? Oseas 14:4, porque yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira, mi juicio, se apartó de ellos. Los que estamos estudiando el Evangelio los días lunes en las clases, ya entendemos este lenguaje, ¿cierto? Se apartó mi ira de ellos, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Hermanos, Gomer, la esposa de Oseas, humanamente no merecía a Oseas, que era un hombre consagrado para el Señor, ¿o no? Esa sería nuestra opinión. No, una mujer que era prostituta, ¿cómo va a casarse con un profeta consagrado al Señor? Y después que engaña a su marido y que está en un mercado prácticamente y que su marido tiene que volver a comprarla, quizás quién se transformó en dueño de esta mujer, ¿verdad? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué le hicieron? ¿Qué tragedia ella vivió? Pero aún así, Oseas, ilustrando, parabolizando el amor de Dios, la redime, la sana emocional y espiritualmente y la vuelve a tomar como su esposa y hace un pacto con ella, un pacto de que él va a amarla a ella para siempre y a ninguna otra mujer más.
por pura gracia. El matrimonio de Oseas y de Gomer es la historia de un amor redentor, al igual que el amor entre Booz y Ruth. Hay una gran historia detrás que nos quiere contar Dios, que usted y yo, que hoy día podemos estar arregladitos, bañaditos, a lo mejor en nuestro hogar, felices, pero hermanos, si somos honestos, y yo personalmente, si examino cómo era mi vida antes de Cristo, yo era como Gomer o como Gomer, y yo no merecía que el Señor Jesucristo me hubiese desposado como parte de su iglesia. No lo merecía. El Señor, por pura gracia, apartó su juicio y su ira de mi vida, que me correspondía, porque, eh, como dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor me amó por pura gracia. Y esa es la gran historia de la Biblia, la gran historia de la esperanza, de la redención. Ahora, por pura gracia, el Señor me amó, me sanó y apartó su ira. Pero esa ira, usted sabe, no dejó de existir. ¿Quién la recibió en mi lugar? El Señor Jesucristo en la cruz. El Señor en la cruz pagó la culpa de todos mis pecados. Así que si el Señor me amó y te amó a ti de pura gracia, es porque Cristo recibió en cambio el juicio, como dice Isaías 53. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la historia de redención que quiero que podamos estudiar juntos. No de Oseas y de Gomer, que ya la estudiamos rápidamente acá en estos minutos, sino la historia que se abre entre este rescate que hace Booz de Ruth y de Noemí, estas mujeres viudas, estas mujeres desamparadas, migrantes, porque en estos tiempos, ¿verdad?, que vemos a los migrantes por todo el mundo, incluso en nuestro propio país, cómo le ha tocado sufrir a nuestros amigos haitianos acá en nuestro país, cómo nosotros, nuestros propios compatriotas, se han aprovechado de los migrantes de muchas maneras. Estas mujeres son migrantes. Ruth es moabita y después Noemí es una propia extranjera en su propia Belén, que está desamparada, y Dios la rescata. Y espero que esa sea mi historia y que sea tu historia, hermana y hermano que estás aquí al frente. Así que si dejamos que Dios escriba la historia de nuestras vidas, sin ninguna duda, cuando Dios escribe tu vida y la mía, es una historia de amor, una historia de redención, pero no para nosotros. No es un libro que usted escribe y que queda guardado. Aquí tenemos a un escritor, un poeta, que es nuestro hermano Hugo, y que yo le he dicho que cuando escriba, que comparta sus escrituras como lo hace. Y también yo sé que mi prima Chichi, Elizabeth, ella también es una gran escritora, ella escribe muy bonito. Elizabeth, hemos leído sus poesías, sus historias. Hermanos, cuando Dios escribe mi vida por pura gracia, no es una historia para mí, es una historia para que otros la vean, para compartir lo que Dios ha escrito en mi corazón. Él me ha rescatado por pura gracia. ¿Por qué entonces no contar esta historia, el Evangelio, las buenas noticias en estos tiempos de pandemia a quienes nos rodean? Porque sin duda, así como Ruth fue rescatada, hay muchas Gomer o Gomer hombres que están esperando que alguien los rescate. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué? Para ser Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta historia de redención.